información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Avanzamos con más de esta, la primera emisión de MQ Noticias. Contarles que el 10 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué ocurre en el Ecuador y particularmente en la ciudad capital a propósito de los esfuerzos que se llevan adelante y las acciones que ejecuta la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito? Se lo consultamos esta mañana a Miguel Malo, quien es secretario de Salud del DMQ. Miguel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Belkis. Un gusto estar con ustedes. Estamos en esta semana clave, digamos así, aunque las acciones entendemos son permanentes, pero antes de aterrizar en el hecho de conocer qué se está haciendo desde el Distrito Metropolitano de Quito, en lo que tiene que ver con la temática de prevención puntualmente del suicidio, no sé si podemos un poco referir qué nos están diciendo las cifras o cuál es el contexto o el panorama que tenemos ahora mismo. Sí, bueno, buenos días. Uh-huh. El tema del suicidio es un tema que ya desde hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud ha planteado como un problema de salud pública por las dimensiones que tiene y por las repercusiones con la familia, con la comunidad, ¿no? Entonces, estamos hablando en el mundo alrededor de 800,000 muertes por suicidio y unas tasas que varían mucho en el mundo, desde 4, 5 por 100,000 hasta en algunos países 40 por 100,000, ¿no? En el caso del Ecuador tenemos una tasa de 6.8 por 100,000 habitantes y en el Distrito Metropolitano de Quito un poquito más, alrededor de 8 por 100,000 habitantes, ¿no? Esta tasa, en el caso del mundo en general, ha tenido picos principalmente con la pandemia, ¿no? Por todas las condiciones que significaron la pandemia para la población. Y sin embargo, también hay algunas elevaciones en algunos países, como en el caso, lamentablemente, del nuestro, por las propias condiciones en las que estamos, ¿no es cierto? Tenemos unas condiciones lamentables de aumento de las desigualdades sociales, del desempleo, deterioro de los servicios básicos a nivel nacional, problemas de fragmentación de las estructuras sociales, comunitarias, que son elementos de riesgo para el aumento del suicidio y del intento suicida, ¿no? De ahí la importancia que ha tenido para el alcalde. Yo creo que eso vale la pena recalcar como política pública municipal. Es el único municipio en el Ecuador y de los pocos en América Latina que tiene claramente estructurada una política y un plan de salud mental. Y entonces lo que estamos haciendo en función de esa prioridad planteada por el alcalde son varios aspectos, ¿no? Nosotros estamos siguiendo todos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que ha sacado ya, a partir de varias de las evidencias en estas políticas públicas para prevención de suicidio, algunas líneas estratégicas, ¿no? Una de ellas importantísima, la atención apropiada al momento que se pueda detectar un riesgo de intento suicida. Y tenemos una red de salud mental bastante bien estructurada a este momento en el municipio de Quito, ¿no? Es decir, tenemos atención de emergencias psicológicas con el ECU 911, tenemos, y es, como le decía, el único municipio en el país, tenemos 24 horas con nuestros equipos de salud mental en el ECU 911 para la atención de emergencias. Luego tenemos una teleconsulta de salud mental abierta en general al público de lunes a viernes, todo el día de 8 a 6 de la tarde, y tenemos atención especializada en nuestras unidades metropolitanas de salud, con psicología y psiquiatría, ¿no? Por otro lado,
todo un trabajo de salud mental comunitaria con nuestros equipos de salud comunitaria que están unos directamente con nuestras unidades educativas municipales para todo un trabajo de prevención de todos los temas de salud mental directamente en el 100% de nuestras unidades educativas municipales y en los barrios con trabajo de salud mental comunitaria. Eso. Cuando hablamos de estos servicios en salud mental, ¿a qué nos referimos? Es decir, ¿qué implica la atención en salud mental? Estamos hablando de profesionales en materia de psicología que están al servicio de la población, un poco para aterrizarlo todavía más para que el ciudadano que no conocía de esta información de pronto se muestre interesado en poder acceder a estos servicios y pueda hacerlo. Claro. Mire, la emergencia en el ECU 911 principalmente está orientada a términos de prevención de suicidio, ¿no es cierto? La persona cuando siente que tiene algunos de estos problemas como para un intento de suicidio, puede llamar al 911 y tener una atención inmediata ahí. O alguien del entorno que está de pronto evidenciando alguna realidad en ese sentido. Mire, ese es uno de los puntos principales a trabajar a propósito de la semana y de lo que estamos ahora conversando. Es decir, toda persona con un intento suicida tiene una ambigüedad entre la vida y la muerte y fíjese, más del 40-50% buscan ayuda de una u otra manera en el primer intento suicida. Cerca del 90% luego del segundo o tercer intento suicida hay gente que busca ayuda, ¿no? Entonces, uno de los aspectos es que tenemos que estar claros ahí en general, la familia, la comunidad educativa en el trabajo, de poder identificar estos riesgos iniciales, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos haciendo como uno de los mecanismos en términos de educomunicación, es decir, ¿cuáles son los aspectos principales? Primero, lo que tenemos que romper definitivamente es el estigma respecto del suicidio, es decir, no hay cómo hablar de estas cosas, es un problema, todo lo contrario, hay que hablar, y hay una cosa que tiene que ver con los medios de comunicación, pero hay que hablar apropiadamente. Estaba oyendo la entrevista anterior respecto, por ejemplo, del manejo de los medios en el homicidio. Del manejo informativo de homicidios. El manejo informativo. Pasa exactamente lo mismo en términos de suicidio. Es decir, uno de los problemas que se ha tenido a nivel general, y es uno de los puntos que plantea la OMS, es que un mal tratamiento en los medios de comunicación respecto del suicidio puede incluso motivar otro tipo de suicidios. Por ejemplo, suicidios de personas famosas que se da la información con detalles respecto del sitio, del lugar, de cómo se hace y tal. Esos son elementos que pueden motivar a una persona que ya tiene un intento suicida al suicidio, ¿no? Entonces, el manejo de eso. Por otro lado, la identificación de los factores de riesgo, ¿no es cierto? Cuando una persona vea a otra, el amigo, la amiga, la familia, el papá, la mamá, a una persona que cambia completamente su conducta, que deja de hacer las cosas que le gustan, que se mantiene más aislado, que deja de comunicarse, por ejemplo, es algo en lo que hay que tener cuidado e identificar. En el caso, por ejemplo, hemos tenido algunos casos, lamentablemente, por problemas más de falta de información, ¿no? En el caso del equipo docente, por ejemplo, cuando un niño que es incluso un líder en su grupo y tal, y comienza a tener problemas de mala conducta en la escuela. Entonces, generalmente, digamos, la primera respuesta es el castigo, cuando en realidad pueden estar pasando este tipo de cosas, ¿no? O se hace de menos, quizá, estas conductas y estos patrones. Me gusta que haya hablado de esto, Miguel, porque usted hacía énfasis hace un momento en lo que tiene que ver con el involucramiento de la familia y de la propia comunidad educativa, y ahí yo quería aterrizar en lo que está ocurriendo con los jóvenes, porque tenemos, por ejemplo, que hechos como el bullying siguen estando a la orden del día en los establecimientos educativos. A veces hay falta, quizá, de herramientas pedagógicas
educativas, por parte de los propios docentes para poder tratar estos temas desde los diferentes enfoques que amerita. En ese sentido, ¿cómo está presente, por ejemplo, la Secretaría de Salud o los servicios de salud en la comunidad educativa? Mire, nosotros hemos hecho un esfuerzo especial y una articulación estrecha con la Secretaría de Educación para tener una cobertura de nuestro servicio de salud mental en 100% de nuestras unidades educativas municipales, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, cuando hablamos de este tema de prevención de suicidio, uno de los aspectos que hemos conseguido junto con la Secretaría de Educación es la capacitación justamente de los docentes al respecto, ¿no es cierto? Porque muchas veces es un problema de desconocimiento de lo que sucede. Entonces, capacitación de eso. El trabajo de prevención del bullying, ¿no? El bullying es uno de los elementos y factores de riesgo muy importante a nivel escolar. Lamentablemente hay mucho. Lo que sucede en una sociedad como la nuestra, donde hay tanta violencia, es que generalmente la resolución de los conflictos a nivel comunitario, a nivel escolar, se da con la violencia. Es decir, es una violencia que nos compenetra en el diario de la vida. Y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar eso en las escuelas como uno de los elementos importantes. El otro tema es que trabajar con papás y mamás para que puedan entender cuáles son las condiciones que tiene sobre todo un adolescente, ¿no es cierto?, el momento en que puede haber un intento suicida. Y ahí el tema fundamental de la comunicación, ¿no? Muchas veces el momento en que hay una actitud diferente de un niño, de una niña, de un adolescente, la familia se pone también en el mismo sentido, ¿no? Hay que castigarle, se está portando mal, a la defensiva, no hablar con otros al respecto. Y ese es uno de los temas fundamentales que planteamos. Sobre el suicidio hay que hablar. Correcto. Me quedan apenas un par de minutos, Miguel, y quisiera hacer énfasis en lo que está previsto a lo largo de esta semana, que de alguna manera han considerado la semana de la prevención del suicidio. ¿Cuáles son estas acciones que se ejecutarán en los distintos frentes y fundamentalmente a dónde pueden comunicarse los ciudadanos que necesitan, por ejemplo, estos servicios? A propósito que usted hacía referencia a esto de la telemedicina o estos aspectos. Sí. Gracias. Mire, bueno, primero, saben que en el ECU 911 pueden llamar directamente y van a tener ahí una atención 24 horas. Segundo, teleconsulta. El 101, opción 9, ahí van a tener una atención gratuita. Nosotros estamos cuidando mucho el profesionalismo y la calidad de nuestro equipo de salud mental, que ha tenido un muy buen impacto, resultado, digamos, en el trabajo, ¿no? Porque uno de los elementos para medir, por ejemplo, esa calidad es que haya permanencia en el tratamiento, y hemos tenido eso en más del 90%. 101, opción 9. 101, opción 9. Y puede acercarse también, por supuesto, a cualquiera de nuestras unidades metropolitanas de salud para la atención psicológica. Y en las escuelas, en nuestras unidades educativas municipales, saben que tienen ahí un equipo permanente también de salud mental al que pueden acercarse. Papás, mamás, niños, niñas, adolescentes que están en las escuelas, docentes que identifican algún tipo de estos problemas. Lo último, jornadas de socialización, capacitación, información. Vamos a tener, hay una cuestión simbólica también, vamos a estar iluminando con amarillo el municipio y la Virgen del Panecillo el día 10 a partir de las 6 de la tarde como uno de los elementos de comunicación. Vamos a tener un acto más académico con algunos de nuestros sectores de académicos, sociedad civil que trabaja con nuestro plan de salud en el Distrito Metropolitano de Quito, el día miércoles también, y vamos a estar en presencia un poco más permanente en medios de comunicación para informar al respecto. Importante seguir replicando esta información.
poder dotar de estas herramientas, si se quiere, a la ciudadanía para que también pueda ser parte de estas acciones de prevención que es fundamental en nuestra sociedad. Miguel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un gusto. Buenos días. Miguel Malo, secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, aquí en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias a propósito de esta semana de la prevención del suicidio y las acciones que se prevén ejecutar desde la administración municipal. Son las 7 de la mañana con 59 minutos, amigos. Hasta aquí la entrega informativa. Gracias a todos por habernos acompañado. Los invitamos a que siga con nosotros.